Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. Vamos a revisar dos temas que espero les queden claros su estructura para que puedan resolver sus hojas. Vamos a comenzar con The Daily Routines. Daily Routines son aquellas acciones que hacemos diariamente, como levantarnos, lavarnos los dientes, vestirnos, ir a la escuela o al trabajo, tomar el lunch, comer, regresar a casa, dormir, etc. Vamos a revisar este primer video donde vienen en presente para que ustedes puedan irse familiarizando con cada una de ellas. English Sing Sing. My day. Wake up. Get up. Get up. I get up at 7. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed. Get dressed. I get dressed. Hurry up. Go to school. Go to school. I go to school. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Do my homework. Do my homework. I do my homework. Have dinner. Have dinner. I have dinner. Take a shower. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Go to bed. I go to bed. Good night. Review. Get up. Have breakfast. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Go to school. Take classes. Have lunch. Play with friends. Come home. Do my homework. Have dinner.
Take a shower. Go to bed. Oh, this is going to be brilliant. You can do it, Teddy. Good luck. 3, 2, 1, go! Yes! Yes, Teddy, you did it! You did it! You did it! Oh, no. Morning. No, no, watch out! Oh, 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 ow, oh my goodness. oh. Get me an ambulance. Right. Oh, ow. Oh. I'm sorry. I'm really sorry. Oh. Oh. Oh dear. Oh. TV? Some wrestling? Huh? Huh. Now, where's the remote? Ah, here we are. Now let me see it. Ow. Ow. Oh my goodness. Oh. Oh. I'm so sorry. Ah. Excellent. I think she's ready to go home. Oh, good. Oh. Oh. Thank you very much. Thank you. All spick and span? Hey? Oh, Just testing. Oh. Huh? Oh, 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 oh. Yes? You. No! Ow! Oh, goodness! Fine. No. Boring. Oh, I like a bit of wrestling. Wait. There you are. Oh, that's fancy. Good. Oh, now what? All right. Phew. Oh, no. You little...
Okay. Oh, no. No. Ow. Oh. Yeah. Right. Huh? Joe! Welcome to the mobility. Come in. Oh dear, oh dear. Okay, bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Right. There we go. Mrs. Wicked. Oh, Look, well, what's this? Oh! Oh! what do you think? Oh, this is good. Oh! I? Oh, blooming brilliant. Woo! Oh, perfect timing. Hi there. Keep up, keep up. Oh, better than being stuck inside. Whoa! I say. Oi! Hey, let me out! Bane! Oh dear. There. Cup of tea? Bane! Oh yes, please. Follow me. Este continuo se va a formar de una forma bastante sencilla, así que vamos a ver algunas de las reglas que tiene. Número 1. Son cosas que pasaron por un periodo determinado, es decir, Kevin is studying English. Por ejemplo, Kevin está estudiando inglés. No está estudiando todo el tiempo, pero es algo que está haciendo ahorita. Son cosas que pasan en el instante. I'm watching TV. Estoy viendo la televisión. Acciones que se repiten. They are going to the gym every day. Van al gimnasio diariamente. Entonces, si recuerdas, presente continuo se va a formar con el verbo to be, que es am, is, are, y con el verbo do, que les va a servir de auxiliar. Entonces tengo ahí que cuando se trabaja el presente continuo, voy a colocar el pronombre I, you, he, she, it, we, and they, seguido por el verbo to be, am, are, is, are. Y por último escogemos nuestro verbo y vamos a darle la terminación ing. I am running. Yo estoy corriendo. You are playing. Tú estás jugando. He is studying. Él está estudiando. She is fixing. Ella está arreglando. It is helping. Eso está ayudando. We are writing. Eso nosotros estamos escribiendo. They are drawing. Ellos están dibujando. Si recuerdas el negativo, nos maneja el are not, is not, que viene siendo el aren't y el isn't.
Por ejemplo, puede decir I am not running o I'm not running. Ajá. You are playing, you aren't playing. He is studying, he isn't studying. Y cuando quiero hacer una pregunta, recuerda que el verbo to be pasa al inicio, seguido por el pronombre y el complemento. Am I running? Are you playing? Is he studying? Is she fixing? Is it helping? Are we writing? Are they drawing? Entonces, si recuerdas esto, no vas a tener problema con otros ejemplos. Tenemos I am walking. Yo estoy caminando. He is sleeping. Él está durmiendo. She is eating. Ella está comiendo. It is talking. Está hablando. You are working. Estás trabajando. We are thinking. Estamos pensando. They are drinking. Ellos están bebiendo. Como ves, no es tan complicado, es solo recordar la estructura y con esto podrás realizar tus ejercicios. Ahora, si recuerdas esto, vamos a revisar aquí que tenemos la forma positiva, negativa y pregunta con el mismo verbo para que te acuerdes, de cada una de ellas y espero te sirva más. Tienes I am walking, I am not walking, am I walking? Es decir, estoy caminando, no estoy caminando, estoy caminando. You are walking, you're walking. You are not walking, you aren't walking. Are you walking? Y aquí me estoy haciendo estoy haciendo la pregunta a alguien más. ¿Estás caminando? Tú no estás caminando. ¿Estás caminando? Y aquí vamos a revisar otros verbos para que te puedan funcionar. Tienes go, going, que es ir. Tienes do, doing, hacer. Live, living, vivir. Have, having, tener. Sleep, sleeping, dormir. Sleep, sleeping, resbalar, perdón. Heat, heating, es cuando hace calor. Stop, stopping, detenerse. Run, running, correr. Lend, lending, prestar. Cry, crying, llorar. Play, playing, jugar o tocar. Acuérdense que también se puede tocar la guitarra. Lie, lying, mentir. Die and dying quiere decir morir. Vamos a empezar entonces ahora con lo que es el pasado continuo. Pasado continuo va a seguir las mismas reglas que presente continuo, pero en esta ocasión pasado continuo va a tener al verbo to be, am, is, are como was y were. Recuerda que was se va a ocupar para las terceras personas y were en los demás. Ahora, en este caso del pasado continuo, tenemos el verbo do que se va a transformar a did a su forma en pasado. La estructura entonces queda pronombres, I, verbo to be, was y la terminación ing. I was running. Yo estaba corriendo. You were playing. Tú estabas jugando. He was studying. Él estaba estudiando. She was fixing. Ella estaba arreglando. It was helping. Estaba ayudando. We were writing. Estábamos escribiendo. They were drawing. Ellos estaban dibujando. Recuerda que aquí no hay cambio como tal. Y el negativo y la pregunta mantienen la misma estructura. Es decir, we are not pasa a weren't, was not, wasn't. Pregunta, was I, were you, was he. Por ejemplo, weren't, you weren't playing. Wasn't, he wasn't studying. She wasn't fixing. It wasn't helping. Para la pregunta recuerda que el verbo to be va a pasar al inicio, en este caso en su forma pasada como was, were. Y tenemos was I in room 5. Estaba yo en el cuarto número 5.
Tal vez no recuerdo en qué cuarto del hotel están mis cosas. Were you helping? Ajá. ¿Estás ayudando? Was he drawing? ¿Estaba él dibujando? Entonces la estructura ha sido la misma. Estos dos tiempos deben de ser más fáciles para ti. Entonces tenemos ahí, de ejemplo, you were watching television last night. Tú estabas viendo televisión la noche anterior, perdón. I was washing the dishes when the phone rang. Yo estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. As she was not reading the book, Mary came. Como ella no estaba leyendo el libro, vino Mary. Estaba lloviendo ayer por la tarde-noche. Ajá. Was it raining yesterday evening? The phone rang while I was taking a bath. El teléfono sonó mientras yo estaba tomando un baño. The students were drawing beautiful pictures when the teacher entered the classroom. Los estudiantes estaban dibujando hermosas pinturas cuando el maestro entró al salón. He was not working when I called him. Él no estaba trabajando cuando lo llamé. I was reading an interesting book last night. Estaba leyendo un libro interesante la noche anterior. At midnight, we were still driving through the desert. En la medianoche nosotros aún estábamos manejando en el desierto. Were the children laughing? Los niños estaban riendo. Sí, entonces recuerda que tu pasado continuo va a ser tu pronombre was, were, más lo que va a ser tu verbo con la terminación ing. Esto va a aplicar para todos y cada uno de ellos. Además, vamos a revisar lo que va a ser presente perfecto. Entonces, se usa el presente perfecto más la partícula o la sílaba for y también since. For viene siendo como por y since desde. Ajá, entonces esto sirve para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y que aún son ciertas en el presente. Es decir, la acción empezó atrás, por ejemplo, una fobia que tengas para algún animal, planta o alguna situación. Es decir, si tú tienes fobia, ¿no? Esta pudo haber empezado en tu niñez, pero es algo que es recurrente al día de hoy, es decir, sigue vigente. Tenemos el how long, que se usa muchas veces para preguntar sobre la duración que va a tener esta acción. Se usa for por un periodo de tiempo, ejemplo, por 2 años, por 2 semanas, por mucho tiempo, les digo, es como el por. Luego tenemos desde el comienzo de un periodo de tiempo, usamos el since, por ejemplo, desde 1980, desde junio del año pasado. He tenido miedo a las arañas desde que era un niño. Entonces el since, es desde. Entonces, ¿cómo funciona el presente perfecto? El presente perfecto va a tener el sustantivo más have para I, you, they, we. Y vamos a tener has para he, she, it. Más el verbo participio. Este lo van a encontrar en la tercera columna de verbos que se manejan. Y tenemos un ejemplo. I have played. Yo he jugado. He has gone. Él se ha ido. La forma negativa vuelve a tener la misma estructura que hemos revisado en las anteriores. Es decir, se va a pasar lo que va a ser el have o el has, como have not o has not, que nos va a dar sujeto más negación más el participio. Entonces tengo I haven't played. Ajá. Pronombre have o has. Verbo terminación ed. ¿Por qué ed? Porque es un verbo regular y estamos poniendo pasado participio. He has gone, por ejemplo, es un verbo irregular
Ajá. Y pues ese va a cambiar de acuerdo a su regla. Luego, como pregunta, igual la estructura tenemos que have va a pasar a primera instancia, el pronombre va a pasar a la segunda y el verbo con terminación o verbo en participio en último lugar. Ajá. Esta vendría siendo como la regla. Entonces tienes ahí subject plus have plus participle AD plus the rest. Sujeto más haber más el participio que es el had oído en español más el resto. Por ejemplo, I have accepted the offer. He aceptado la oferta. Ya viste, ahí está el hado. Luego tienes you have accepted the offer. Has aceptado la oferta. You have accepted. Ajá. Luego, we have accepted the offer. Hemos aceptado la oferta. They have accepted the offer. Ellos han aceptado la oferta. Entonces, luego tenemos los que van a ser nuestras terceras personas. He, she, it. Y como puedes revisar, tenemos he has accepted the offer. She has accepted the offer. It has accepted the offer. Ajá. Entonces, se ha aceptado la oferta. Hado, ido. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo funciona el presente perfecto. Su forma afinativa tengo I have walked, pronombre have y el verbo en su pasado participio. Otro ejemplo, you have walked, tú has caminado. Entonces tienes en este caso pronombre have y verbo en pasado participio. We have walked. Nosotros hemos caminado. Pronombre we. Luego tenemos como auxiliar a have y el verbo en participio y tenemos walked. They have walked. Quiere decir eso, han caminado. En la forma negativa vamos a tener que sencillamente have y has son los que van a dar la negación. Have not, has not. Y por ejemplo tengo I haven't walked, yo no he caminado. You haven't walked, tú no has caminado. He, she hasn't walked, él o ella no han caminado. We haven't walked, nosotros no hemos caminado. They haven't walked, ellos no han caminado. Entonces en la interrogativa, si te puedes dar cuenta, como ya lo habíamos dicho anteriormente, have va a pasar a primer término, es decir, al inicio de la oración. Luego van a tener el pronombre y luego van a tener el verbo en su forma de pasado participio. Ajá. Si son verbos irregulares hay que aprendérselos. Si son regulares, a todos o por generalmente a todos se les pone el ed. ¿Sí? Espero que esto haya aclarado algunas de tus dudas. Nos vemos para la próxima.